Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad esta novedad que podemos encontrar en Mercadona, una manteca corporal que contiene manteca de murumuru. Vamos a ver bien todo lo que viene indicado en su listado de ingredientes, propiedades, para qué tipo de pieles se adaptaría bien y por supuesto conocer el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Mercadona no deja de sorprendernos con todos los lanzamientos y novedades que está haciendo este verano y en concreto en este vídeo vamos a conocer esta nueva manteca corporal. ¿Por qué han lanzado una manteca corporal ahora en verano? Es cierto que podemos asociar las mantecas corporales a utilizarlas más en invierno cuando tenemos mucha más sequedad en la piel, pero tenemos que tener en cuenta que en esta época del año nos bañamos mucho, estamos mucho en contacto con el agua de la piscina, del mar, cloro, etcétera, así que es muy importante poder aportar una hidratación en profundidad, especialmente en aquellas pieles más secas. Y es que si bien es cierto en esta época del año, es posible que para las personas que habitualmente utilicéis cremas de texturas más livianas, no utilicéis mantecas ahora en verano, pero es cierto que tenemos que tener en cuenta que para aquellas personas que tienen las pieles muy secas, aunque en invierno también se apliquen mantecas, es importante que en esta época del año, que estamos tan expuestos a la radiación ultravioleta, nos bañamos y nos duchamos muchísimo más, la piel puede perder su hidratación y es por esto que se han decidido a lanzar esta manteca que ya tengo que decir que tiene un aroma muy característico y una composición muy interesante. Lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos al etiquetado de este producto es que nos dice que estamos frente a una manteca ultra hidratante, nos va a ayudar a hidratar y nutrir en profundidad nuestra piel. Nos destaca además que viene enriquecida con aceite de aguacate que nos ayuda a mejorar la barrera cutánea y también nos alude a este poder antioxidante que tiene el aguacate. En cuanto al modo de uso, estamos frente a una manteca corporal, tenemos que aplicarla con nuestra piel limpia y podemos aplicarla todas las veces que sea necesario. Siempre que veamos que nuestra piel requiere este extra de hidratación, podemos aplicar este producto. Así pues, teniendo en cuenta un poco en general la información que vemos en el etiquetado, vamos a ir a analizar el listado de ingredientes. Tiene 26 ingredientes en total, no me voy a detener en todos ellos, son muchos, me voy a detener únicamente en los activos que se encuentran un poquito más arriba, en una mayor concentración, y destacar los activos que tienen unas propiedades más interesantes y diferenciadoras de otras mantecas que podemos encontrar en el mercado. En los primeros 8 ingredientes encontramos fundamentalmente ingredientes con acción humectante, hidratante, emoliente, suavizante de nuestra piel y también emulsionantes. Los emulsionantes se encargan de que la mezcla entre líquidos no miscibles como puede ser el agua y el aceite sean estables en nuestra fórmula. Así pues, como estamos viendo, en los primeros lugares vamos a obtener hidratación, vamos a obtener esta parte de suavidad en nuestra piel y es a partir de aquí ya en el número 9 donde empezamos a encontrar activos más interesantes con unas propiedades que pueden aludir a esta parte de antioxidante, nutritiva, etc. Y es que en el número 9 encontramos el activo que da nombre a esta manteca, la manteca de murumuru. Esta manteca rica en ácidos grasos nos va a aportar hidratación, nutrición, además duradera en el tiempo. Y algo que quería resaltar es que habitualmente en nuestras mantecas corporales solemos encontrar manteca de karité. La diferencia entre la manteca de karité y esta manteca de murumuru es que la manteca de murumuru tiene una textura en general un poquito más ligera que la de karité y se absorbe más rápidamente. Es por esto que con esta manteca vamos a sentir que nuestra piel queda súper hidratada, súper suave, pero no vamos a sentir esta sensación más grasa y pegajosa que podemos encontrar con otras mantecas. En los números 11, 12 y 15 encontramos aceites, el aceite de aguacate, el aceite de almendras dulces y el aceite de girasol. Los aceites nos aportan esta suavidad a nuestra piel, también nos ayudan a nutrirla y aportar hidratación. Importante, cada aceite es rico en unos componentes que nos van a aportar este extra a nuestra piel. Si es rico en ácidos grasos vamos a tener esta parte de nutrición, si es rico en antioxidantes vamos a tener esta capacidad antioxidante, etc. Añadir además que en el número 14 encontramos la vitamina E que actuaría como antioxidante. Y por último resaltar en su listado de ingredientes que encontramos varios perfumantes, también colorantes,
Todo esto para las personas que tengáis las pieles especialmente sensible a alguno de los perfumantes que contiene o alguno de los colorantes. Mirad bien el listado de ingredientes cuál es para saber si es alguno de los activos que puede provocaros irritaciones, rojeces, etc. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre que encontremos perfumantes en nuestra composición de nuestros cosméticos, colorantes, conservantes, etc., a los que podemos tener algún tipo de irritabilidad, tenemos que tener siempre en cuenta el contexto de la fórmula. Esto es que por encima de estos perfumantes encontramos, por ejemplo, muchos activos con acción emoliente, hidratante. Así pues, es cierto que es menos probable que podamos tener una irritación al aplicarnos este producto, pero sí que es importante que cada piel es un mundo, cada piel puede reaccionar de una forma diferente, así que si conocéis en profundidad cuál es el activo que puede daros algún tipo de irritación, etcétera, por ejemplo, un perfumante en concreto, podáis verlo en el listado de ingredientes y que sepáis que lo contiene. Y ahora que ya hemos visto su listado de ingredientes y ya hemos visto lo que contiene, vamos a ver un poco su textura antes de conocer el precio. Como podréis ver por aquí, su textura no deja de ser una manteca, así que es una textura algo más densa, pero como podéis ver se absorbe rápidamente, funde muy bien con nuestra piel. Tengo que destacar el aroma. El aroma es como un olor a galleta vainillada, realmente es un aroma muy dulce, así que también para todas aquellas personas que os gusten este aroma, realmente se va a adaptar muchísimo a vuestras necesidades. Pero aquí podréis estar viendo cómo es justamente su textura, cómo se comporta con nuestra piel, cómo se absorbe. Así que también para todas aquellas personas que tengáis dudas si utilizarlo o no, podéis ver aquí también cómo es su textura para saber si se adaptaría bien a vuestro tipo de piel. En Mercadona podéis encontrar también un tester para que podáis probarlo en el momento y podáis decidir si os gusta su textura o no. Pues bien, con toda esta información vamos a irnos a conocer el precio y hacer un poco estas conclusiones finales para ver si valdría la pena. Su precio es de 4,50 € por 300 mililitros de capacidad. Tenemos mucha capacidad, es una manteca, nos va a durar muchísimo, realmente con poca cantidad es suficiente para sentir la hidratación en nuestra piel, pero en general valdría la pena. ¿Qué podemos decir en global y en conclusión sobre este nuevo producto de Mercadona? Como puntos fuertes destacaría que tiene muchos aceites, tiene esta manteca, tiene muchos activos con acción emoliente, hidratante. Vamos a obtener mucha nutrición e hidratación duraderas en nuestra piel. Además también destacar que tenemos muchos activos con acción antioxidante y en cuanto a la textura, destacar también que es una textura algo densa, pero es verdad que se absorbe rápidamente, no deja residuo en nuestra piel. En cuanto a puntos a tener en cuenta, destacaría estos colorantes que he comentado y también los perfumantes, únicamente para aquellas personas que tengáis las pieles especialmente reactivas y que se irriten con facilidad. Así pues, y con toda esta información diría que esta manteca es ideal para aquellas personas que tengáis las pieles secas a muy secas. Para las personas que tengáis las pieles normales también se podría adaptar bien, especialmente de cara a un clima algo más frío, ya de cara al otoño-invierno. Para las personas que tengáis vuestras pieles mixtas y grasas, realmente puede ser una textura algo densa para vosotros y podéis sentir que no se adapta bien a vuestro tipo de piel. Así pues, se podría adaptar a algunas zonas en concreto, como puede ser, por ejemplo, la zona de los codos, la zona de las rodillas, por ejemplo, la zona de los talones de los pies, cualquier zona que tengáis especialmente sequedad. Pero para un uso corporal general, para las personas que tengáis pieles mixtas y grasas y notéis que vuestra piel no se acoge bien a estos productos de textura más rica, no se adaptaría bien a vuestras necesidades. Así que en general este producto está orientado para aquellas pieles más bien secas a muy secas y pieles normales en invierno, en climas un poquito más fríos, que requieran este extra de hidratación. Por su precio diría que vale mucho la pena, ya que nos va a durar mucho, se funde muy bien con la piel, con muy poca cantidad es suficiente, así que vamos a tener un producto corporal que nos va a ayudar a mantener nuestra piel hidratada, deja un aroma muy avainillado con un olor a galleta muy dulce que a las personas que os gusten los olores dulces os va a encantar, deja un aroma también importante, duradero en el tiempo y sobre todo nos va a aportar esta hidratación y nutrición en nuestra piel
que va a durar mucho en el tiempo y sobre todo que la vamos a sentir cómo nuestra piel queda bien hidratada tras su uso. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado esta novedad de Mercadona y si la habéis probado, qué tal os ha funcionado, os ha gustado. Yo tengo que decir que como amante de la vainilla y de todos los aromas de vainilla, este con el añadido de galleta a mí personalmente me encanta. Es cierto que soy una persona a la que le encantan todos los aromas dulces, así que en cuanto la he olido me la he tenido que traer a casa y cuando he visto la composición también me ha parecido muy interesante y por eso también quería analizarla aquí en el canal. Espero que os haya gustado mucho, espero que os esté sorprendiendo muchísimo la cantidad de novedades que estamos pudiendo encontrar en Mercadona. La verdad es que prácticamente cada vez que voy a hacer la compra me paso siempre por la parte de cosmética, etcétera, a ver qué hay y casi siempre encuentro alguna novedad. Es increíble, siempre están innovando y teniendo ideas nuevas, así que me encanta poder analizarlo y compartirlo con todos vosotros, simplemente para que sepáis si se adaptaría bien a vuestras necesidades, a vuestro tipo de piel y que si lo elegís realmente sintáis que habéis acertado con vuestra decisión. Por último, solamente me queda daros las gracias a todas las personas que estáis ahí. Muchísimas gracias de todo corazón por vuestro apoyo, vuestros comentarios, vuestras palabras bonitas. Os lo agradezco muchísimo, así que muchas gracias por estar siempre ahí, por haber visto este vídeo y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Hasta luego!